Amén. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Vamos a hacer la lectura del devocional. Creo que nuestra hermana Nancy nos acompaña en la lectura. Buenos días, hermanos. Agosto 8. Recordando la misericordia de Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás 1:1-3. Dios se deleita en salvar a las personas. Cuando Dios ordenó a su siervo Jonás que fuera a Nínive y predicara contra ella a causa de su maldad, el renuente profeta reconoció que el pueblo podría arrepentirse de sus malos caminos y que Dios respondería con misericordia. Ver Jonás 4:2. Sabía que Dios es compasivo y clemente y lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34:6-7. Conocía la verdad que Dios diría un día a través del profeta Jeremías. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Jeremías 18:7-8. Jonás sabía que el corazón de Dios es un corazón misericordioso, así que se negó a obedecer el mandato de Dios. ¿Por qué? Al parecer simplemente no le gustaba a la gente de Nínive, y es comprensible, pues los ninivitas eran paganos, agresivos, atroces y violentos, y eran temidos enemigos de Israel. Jonás no quería que el Señor los perdonara, por lo que más tarde, cuando el pueblo de Nínive se apartó de su maldad, esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Jonás 4:1. Jonás pensó que merecían el juicio de Dios, y tenía razón, pero afortunadamente la forma en que Dios trata a las naciones, las ciudades y los individuos no corresponde a la nuestra. El deseo de Dios es mostrar misericordia y no traer juicio. La compasión de Dios hacia Nínive nos recuerda que Él no desea que nadie perezca y que se deleita en salvar a la gente, especialmente a los que parecen menos perecedores. 2 Pedro 3:9. Jonás quería predicar solo de donde y quien él quisiera, pero el mensaje del Evangelio es para todos en todas partes. Hoy la buena nueva de Jesús no se limita a la gente que parece, actúa y piensa como nosotros. De hecho, Jesús mandó a sus seguidores: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19, énfasis añadido. Qué inmensa misericordia. Dios persigue con compasión a los orgullosos, a los testarudos y a los desafiantes, gentes como yo, gentes como tú. Nos llama a ser celosos para rescatar a los que perecen y cuidar a los moribundos. Hablarles de ellos, de Jesús, quien es poderoso para salvar. El Dios Trino desea salvar a gente pecadora, desea su salvación lo suficiente para que Jesús viniera y muriera por ellos. ¿Compartes su corazón? Si es así, desearás la salvación de los que te rodean, sean quienes sean y hayan hecho lo que han hecho, lo suficiente como para ir y compartir a Cristo con ellos. 1 Corintios 9:19-23. Amén. Muchas gracias, hermanita Nancy. Recordando las misericordias de Dios. Esto que nos dice el devocional el día de hoy es un título de los que nosotros debemos no olvidar, sino recordar todo el tiempo. Esa misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Y este libro es quizás esta historia de Jonás que nos presenta el devocional, es una de las historias más conocidas en la Biblia por todos los cristianos y aún por los no cristianos. Cuando se habla acerca de la historia del hombre que fue tragado por un gran pez, casi todos conocen esta historia.
Y el día de hoy vamos a meditar a través de esta historia en las misericordias de Dios. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Vemos entonces que en el capítulo 1 del libro de Jonás, lo que hace el Señor es ordenar a Jonás que vaya y predique a Nínive. La orden era ir a esta ciudad, a Nínive, y proclamar contra ella ciudad, porque había subido mucho la maldad hasta el Señor. Es lo que dice esta porción de la Biblia. La maldad de ellos había subido hasta el Señor. Pero es especial que Dios lo mande a esta ciudad, porque esta ciudad tenía varias características. Una de ellas era que no era parte del pueblo de Dios. Era una ciudad que, al contrario, era enemiga del pueblo que había sido escogido por Dios. Era enemiga del pueblo de Israel. Pero recordemos que el pueblo de Dios, como tal, o el verdadero pueblo de Dios, no es solo el llamado Israel como nación, sino que Dios tiene sus escogidos en todos los lugares de la tierra. Pero Nínive, en especial, era una ciudad o una metrópoli que era imponente, era rica, pero esta prosperidad que tanto había adquirido se veía empañada por un profundo pensamiento y comportamiento pecaminoso. Los habitantes los habitantes de Nínive eran conocidos porque eran personas realmente crueles, sin falta de compasión, no tenían compasión por nadie. Ellos practicaron la opresión, explotaban a los débiles, a los marginados, y esta ciudad como tal estaba inmersa en la cultura del egoísmo, donde el deseo de poder y las riquezas corrompían las relaciones sociales. Además, Nínive era culpable de idolatría. Y el adorar a dioses falsos en lugar del Dios verdadero era la costumbre de ellos. Estaban adorando ídolos. Y estos ídolos representaban no solamente un rechazo a la fe verdadera, sino que también era una negación a la moralidad y los principios. Así que el pecado de Nínive, además de sus prácticas crueles, injustas, tuvo sus raíces en la falta de arrepentimiento y tenían un rechazo a la verdad, a la verdadera espiritualidad. Y entonces esta falta de arrepentimiento y la negativa a abandonar los caminos llevaron a la ciudad a una destrucción inminente. Entonces, hacer una descripción o esta descripción acerca de la ciudad de Nínive, y la Biblia también nos habla un poco de lo que era esta ciudad, me hace recordar lo que era yo sin Cristo, lo que era Juan sin Cristo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. No me dolía pecar, no me dolía pecar contra nadie, no me dolía pecar contra Dios. Si engañaba o hacía daño a otros, solo era para utilización, para utilizarlos para mi felicidad. Deshonesto, arrogante, orgulloso, completamente materialista, preocupado más por el querer tener, y adoraba pecados como el sexo, el alcohol, las mentiras, el robo, que a Dios. Entonces, me pareció interesante que muchas veces nosotros, cuando vemos la historia de Jonás, nos comparamos como creyentes con Jonás, diciendo: Jonás desobedeció, nosotros también hemos sido desobedientes. Pero muy pocas veces nosotros nos comparamos o nos ponemos como los ninivitas, como aquellos hombres y mujeres que vivían sin Dios.
Pero la descripción que hay del pueblo ninivita es la descripción que mejor nos describe a nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados, adorando otras cosas que a Dios, buscando más las riquezas que a Dios. Y tenemos la tendencia, como decía, a compararnos con Jonás, pero no nos vemos como los ninivitas. Y en realidad no me gusta mucho hablar de mí, porque no, que lo que nosotros debemos hacer cuando exaltamos, cuando predicamos, es exaltar al Señor. Pero me pareció hoy una muy bella oportunidad para recordar que Dios, en su misericordia, ha sido muy bueno conmigo. Agradecer que hubiera podido morir en cualquier momento, en la vida que llevaba, pero que Dios me permitió vivir para predicar el Evangelio. Esta es una muy bella oportunidad para recordar que aunque le di todos los motivos al Señor para que me destruyera, en realidad Él tuvo compasión de mí y me miró y me dio su arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Entonces, cuando vemos la historia de Jonás, o cuando ves la historia de Jonás, ¿te comparas con Jonás o con los ninivitas? Muchas veces nos parecemos a ambos, muchas veces somos ambos. ¿Somos ese Jonás o somos también esos ninivitas? Pero miremos ahora a Jonás. Jonás decide desobedecer y huir a otra ciudad. Y es curioso que la Biblia dice dos veces, lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Y cuando leemos que Jonás quiso huir de la presencia de Dios, esto suena algo como tonto, como chistoso. ¿Pero por qué? ¿Por qué y cómo hacemos nosotros para huir de la presencia de Dios? Esto es algo raro, extraño, porque donde quiera que vayamos, el Señor está. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Jeremías 23:24 dice, ¿podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Y el Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos, y a los buenos. Entonces, dice que Jonás pagó su pasaje para ir en barco, pero dice que para huir de la presencia de Dios. Dios le había dicho, ve a Nínive, pero él decide ir a Tarsis, el lugar completamente opuesto a donde el Señor le había mandado. Pero dice que para huir de la presencia de Dios es, como digo, algo curioso porque ¿cómo podemos huir de la presencia de Dios? A veces pretendemos ocultar cosas en nuestras vidas, ocultárselas a los hombres o huir de los hombres, pero de Dios no podemos huir. Donde quiera que vayamos, ahí estará el Señor. Pero ¿por qué Jonás decide ir a un lugar totalmente opuesto al que Dios le había dicho que debía ir? Recordemos que los ninivitas eran enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos del pueblo de Jonás. Y Jonás sabía esto, pero también Jonás sabía algo acerca de Dios. Sabía que si Dios lo estaba mandando a predicar a ese lugar, era porque Dios quería que este pueblo procediera a arrepentimiento. Pero Dios quería esto, Jonás no quería eso. Y esto lo podemos afirmar porque en el capítulo 4 del libro de Jonás, versículos 1 y 2 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra?
Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado. Esta es la respuesta que hace Jonás a Dios. Jonás sabe que Dios lo ha enviado a esta ciudad a predicar porque seguramente quiere el arrepentimiento de este pueblo. Y Jonás sabía que Dios es clemente y compasivo. Jonás sabía que Dios es lento para la ira y rico en misericordia. Por eso no quería ir a predicar. Por eso no quería ir, porque sabía que Dios perdonaría a este pueblo. Lo hace en referencia a lo que sabe de Dios. En Éxodo 34:6 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. También en Números 14:18 dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente el culpable. Y en Nehemías 9:17 también dice: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Esto era lo que sabía Jonás acerca de Dios, que Dios era lento para la ira, que era clemente y compasivo, que era rico en misericordia. Y aunque la Biblia es muy clara cuando dice que la paga del pecado es la muerte, esto nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Los ninivitas, como nosotros, somos merecedores de todo el castigo por el pecado. Somos merecedores de la ira de Dios. Somos merecedores de las consecuencias y todo lo que conlleva haber desafiado a Dios y haber pecado contra Él. Merecemos estar separados de Dios. Merecemos la condenación eterna. Merecemos el infierno. Pero Romanos 6:23 también dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son los peros de Dios, porque dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jonás pensó de los ninivitas que ellos merecían el juicio, y sí, tenía razón. Ellos merecían morir a causa de su pecado. Pero afortunadamente, la forma en que Dios trata a las naciones, a las ciudades, a los individuos, no es como nosotros pensamos, sino que es diferente a nosotros. El amor y la misericordia de Dios para con los que Él ha escogido es de una manera que nosotros no entendemos, no comprendemos. Nos preguntamos: ¿cómo Dios decidió salvarnos a nosotros, a cada uno de nosotros? ¿Cómo Dios decidió salvarme a mí, un hombre que iba camino al infierno, merecedor del juicio eterno, merecedor de la condenación, merecedor de la ira de Dios? La forma nuestra es que nosotros queremos que Dios castigue a los que nos han hecho daño. Esa es la forma nuestra, en la cual nosotros, como Jonás, queremos que Dios castigue a aquellos que nos han hecho daño. Y odiamos ver que los que parece que no merecen perdón son perdonados. Porque nosotros también negamos el perdón y la misericordia, ya sea nuestra esposa, nuestros esposos. Le negamos ese perdón y esa misericordia cuando mostramos enojo por muchos días, cuando no mostramos gracia. A los familiares que nos han hecho daño, en vez de perdonarlos, quisiéramos que recibieran un castigo de parte de Dios.
Ahí es donde nos volvemos muy espirituales, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios se encargará de nuestros enemigos. Entonces queremos que Dios castigue a nuestros enemigos. Entonces, si nuestros enemigos reciben misericordia, quizás hasta nos enojamos por eso. Y si un hermano de la iglesia, por ejemplo, deja ver su pecado, le caemos encima. Quisiéramos que no volviera a nuestra iglesia, porque para nosotros él es un mal testimonio. Tenemos el deseo de salir a predicar el evangelio a los perdidos, pero en ocasiones se nos olvida mostrar el evangelio con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con los de nuestra casa. Y sabemos que Dios perdona. Todos nosotros sabemos eso del Señor. La Biblia es muy clara y nos lo ha mostrado, pero aún así nos cuesta a nosotros tanto perdonar. Y en eso sí somos parecidos a Jonás. En eso nos parecemos a Jonás. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Dios mostraría misericordia con este pueblo. Porque la forma de Dios es la siguiente. Dios castiga el pecado. Dios no pasa por alto el pecado, pero Dios lo castiga y descarga toda su ira en una persona, en un sustituto, en Cristo, en la cruz. Y aunque no hay ninguno que sea merecedor de recibir perdón, no hay ninguna persona, ningún individuo en la tierra que sea merecedor de recibir este perdón, porque nadie ha hecho el mérito para recibirlo. Al contrario, sumamos y sumamos pecados. Dios perdona a aquellos que no merecen ningún tipo de perdón. ¿Tú merecías perdón? Yo merecía perdón. Ninguno de nosotros merecía perdón. Pero Dios decide perdonar a los que parece que no merecen ningún tipo de perdón. Hay un ejemplo muy fuerte y es real. Muchos conocen la historia de Garavito, conocen la gran maldad que este hombre hizo, el daño que causó. Pero durante los últimos años se decía que Garavito aparentemente estuvo conociendo la fe. No podemos asegurar que fue salvo completamente, pero si en la voluntad del Señor estuviera que le diera perdón y misericordia a ese hombre, ¿qué haríamos nosotros o qué pensaríamos de eso? ¿Qué pensaríamos nosotros de eso? Seguramente diríamos, no, él no es digno de recibir perdón, porque mucho daño hizo. Ah, entonces tú y yo sí somos dignos de recibirlo, porque nuestros pecados no fueron tan grandes como los de él. Si a Dios, en su misericordia, en su soberanía, le hubiera placido salvarlo, nosotros, ¿qué podríamos decir de eso? Y seguramente muchos han sido los testimonios de hombres también que no merecían tal vez para el mundo recibir ningún tipo de perdón, pero a Dios le plació perdonarles. A quien Dios ha escogido para darle su misericordia, jamás se las negará. Y podemos ir con toda confianza por esto. Dios, por su gran amor y su gran misericordia, perdona, restaura a aquel que ha caído aún en lo más profundo de su pecado. Si hay arrepentimiento y fe, miremos lo que la Biblia nos habla, el hijo pródigo cayó en lo más profundo de su pecado. Y aún así, el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Pedro, caminando con el Señor, negó a Jesús de una manera grotesca, grosera, y aún así el Señor fue y lo buscó. David, el hombre que cayó en adulterio, que cometió homicidio, pero su corazón, dice la Escritura, era conforme al corazón de Dios, y Dios mostró gran misericordia con él. Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que autorizaba la muerte de los creyentes.
Pero Dios mostró misericordia con este hombre. Aun cuando hayamos caído en lo más profundo de nuestro pecado, si el Señor nos da su arrepentimiento, si nos da su fe en Cristo, perdona y restaura. Dios muestra su misericordia todos los días con toda la humanidad, porque si Él quisiera, acababa esto en un solo instante, pero con sus hijos no solo tiene misericordia, sino que dice que los ama con amor eterno y no hay nada ni nadie que pueda separar, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jonás no comprendía por qué estaba siendo enviado a dejar la tierra del pueblo de Dios a predicar a la ciudad de los gentiles. No comprendía cómo era posible que Dios extendiera su misericordia a un grupo de personas tan despiadadas como los ninivitas. Jonás no comprendía el misterio de la misericordia de Dios. ¿Cómo podría Dios ser justo y perdonar a los pecadores de su maldad? Pero nosotros, de este lado de la redención, nosotros podemos conocer la respuesta. Y es muy clara. Dios puede ser justo y perdonar pecadores por una sola razón, por la cruz de Cristo. En el Calvario, Jesús pagó el precio del pecado de su pueblo, liberándonos para siempre de la condenación eterna que nos esperaba. Jonás no lloró por la ciudad, no lo hizo, pero Jesús es el verdadero profeta. Él sí lo hizo. Jonás no sabía esto, pero aun cuando estuvo dentro del gran pez, el Señor se le reveló y Jonás pudo ver las cosas con un poco de más claridad, porque en la oración que hace en Jonás 2:9, Jonás dice, la salvación es del Señor. Y normalmente aquí es donde muchas veces podría terminar la historia. El pez vomita a Jonás, el profeta obedece y Nínive se arrepiente. Pero va más allá. Lejos de Jonás alegrarse porque los ninivitas habían respondido a su mensaje, es curioso que Jonás se llena de ira, se llena de ira. Y dice que el profeta sale y espera la destrucción de la ciudad. Pero ¿qué hace Dios? Dice que Jonás espera la destrucción, pero Dios le muestra a Jonás la misma misericordia que le había mostrado a los ninivitas. Y el Señor le ilustra su compasión con una planta, porque lo que hace Dios es hacer crecer una calabacera en un día para que le dé sombra a Jonás, pero al otro día una plaga o un gusano decide destruir esta planta. Entonces el Señor le dice a Jonás, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y yo he de apiadar, y no he de apiadarme yo de Nínive. Le hace la comparación a Jonás, y Jonás le duele la planta, pero no le duele el pueblo. No le duele este pueblo que está carente de misericordia. Pero nuestra mayor esperanza en la historia de Jonás y en la Biblia es que Jesús es ese verdadero profeta, es el profeta que debería haber sido Jonás, porque Él es infinitamente más que eso. Jesús no solo lloró por nosotros, Jesús murió por nosotros. Jonás salió de la ciudad con la esperanza de presenciar la condenación, pero Cristo salió de la ciudad, pero para morir en la cruz, para lograr nuestra salvación. A ninguno de nosotros nos gusta pensar que nosotros
actuaríamos como Jonás lo hizo. Pero la realidad es que nosotros con frecuencia actuamos como Jonás. En verdad deseamos la salvación de las personas que no conocen al Señor. Y si fuera así, entonces, ¿por qué no hemos insistido en predicarles el Evangelio? ¿Por qué pasan y pasan los días y no abrimos la boca? ¿Será que es que estamos esperando que venga la condenación, que venga el juicio sobre ellos sin que escuchen el mensaje del Evangelio? Por la manera en que termina la historia de Jonás, parece que nos quedáramos con más preguntas que respuestas. O sea, tal vez surge la pregunta, ¿será que se habrá arrepentido Jonás de su falta de compasión o de su corazón rebelde? Si bien el texto no lo dice, hay una esperanza. Y es que, después de todo, ¿cómo creen que llegó la historia de Jonás a nosotros? Si Jonás es el único que estuvo allí de principio a fin. Así que probablemente fue él quien tuvo que contar todo lo que sucedió. Porque ¿qué clase de hombre dejaría que el mundo viera lo necio que era? Pues solo alguien que con alegría había llegado a estar seguro del amor de Dios. Solo alguien que creía que era al mismo tiempo un pecador, pero plenamente aceptado por Dios. Jonás fue transformado al encontrarse con la misericordia de aquel que nos amó hasta la muerte. Dios nos puede transformar a nosotros también cuando recordamos esa misericordia. Dios persigue con pasión a los orgullosos, a los testarudos, a los desafiantes, a la gente como tú y como yo. Nos llama para mostrar su misericordia. Quiero terminar con esta historia. El pastor o el evangelista llamado D. L. Moody fue un destacado evangelista en el siglo XIX y en algún momento él fue abordado en su oficina por una mujer que necesitaba consejería. Ella tenía la idea de que dos hombres la estaban siguiendo. Y cada vez que ella dice que subía al tranvía de la ciudad, ella sentía que que dos hombres se subían detrás de ella. Y cuando ella se bajaba, ella sentía que ellos también se bajaban. Y con un tic nervioso en su cuello, ella insistía en que incluso la habían perseguido hasta la oficina. Entonces, Moody podía detectar fácilmente que esta mujer estaba sufriendo de algún tipo de delirio mental, porque en realidad no había nadie siguiéndola. Pero para tranquilizarla, lo que hizo Moody fue decirle, estos dos hombres que te siguen son hombres de David y sus nombres son bien y misericordia. Entonces lo que hizo fue que abrió su Biblia en el Salmo 23:6 y le mostró, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Entonces, esta mujer con alivio exclamó, ¡ay, qué maravilloso! Siempre me he preguntado cómo se llamaban. Ese día, esa mujer se fue en paz y consolada a saber que era el bien y la misericordia que la seguían. Mis hermanos, nunca habrá un día en que el bien y la misericordia de Dios no esté cerca de nosotros. Como creyentes en Jesucristo, tú y yo también necesitamos confiar en que el bien y la misericordia de Dios nos siguen a cada paso. Es necesario que tengamos la misma confianza y consuelo, creyendo que cada día de nuestras vidas, estos dos amigos de David están con nosotros en cada momento. Están con nosotros. El Señor muestra su misericordia todo el tiempo. Ha sido benevolente, ha sido bueno con nosotros, de una manera que nosotros no entendemos. Y el Salmo 36, ya para terminar, es un salmo
El Salmo 136, perdón. Es un salmo que les invito, si lo pueden leer en esta mañana, en este día, y meditan completamente en él, porque es un salmo de 26 capítulos. Perdón, un salmo de 26 versículos, capítulos no, 26 versículos. Y cada versículo dice, porque para siempre es su misericordia. Solo leo unos versículos. Dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y así todos los 26 versículos de este salmo. Hermanos, para siempre es su misericordia. Si hoy podemos escuchar esto, es porque estamos en la misericordia de Dios, porque nos alcanzó su misericordia, porque Dios nos muestra su misericordia todos los días, porque merecemos ser